Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de la Biblia nos es suficiente. Ya comenzamos. La doctrina de la suficiencia de la Escritura es un principio fundamental de nuestra fe cristiana. Al poder decir que las Escrituras son suficientes, eso significa que la Biblia es todo lo que tú y yo necesitamos para equiparnos para una vida de fe y de servicio al Señor. Ella nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. La Biblia nos enseña acerca de la fe, la elección y salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Y ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas, ni ningún otro escrito se requiere para llegar a equiparnos para una vida de fe. La suficiencia de las Escrituras significa que las palabras de las Escrituras son y han sido a lo largo de la historia de la salvación una amplia revelación de Dios para que la gente lo pueda llegar a conocer de manera salvadora. La Escritura ataca a la humanidad con todo lo que necesitan saber y poder llegar a agradar a Dios. Nada falta en las Escrituras que el hombre necesite saber y lograr hacer su voluntad, y sea a través de mandatos explícitos o principios implícitos. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para cualquier componente de la vida humana y no necesitamos ninguna revelación adicional de parte de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Si la Escritura es inspirada por Dios, entonces no es inspirada por los hombres, aunque fue escrita por hombres. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún escrito humano es suficiente para equiparnos para todo trabajo de servicio a Dios. Solo su palabra puede hacer esto. Entonces, si la Escritura son suficientes para equiparnos completamente, entonces nada más es necesario. A lo largo de la historia de la redención, Dios ha testificado de la suficiencia de su propia palabra. En Deuteronomio 29, versículo 29, la Biblia dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La Escritura comprende tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estos versículos declaran expresamente la suficiencia de la palabra de Dios para salvación y los asuntos de nuestra vida cotidiana. Si la Escritura es inspirada por Dios, entonces no es de inspiración humana. Aunque haya sido escrita físicamente por hombres, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún escrito hecho por el hombre es suficiente para equiparnos para cada buena obra. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. Además, si las Escrituras son suficientes para equiparnos totalmente, entonces no necesitamos
nada más. En Colosenses 2 habla sobre los peligros que enfrenta una iglesia cuando se impugna la suficiencia de las Escrituras o cuando la Escritura es combinada con escrituras que no son bíblicas. El apóstol Pablo advierte a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mira lo que la Biblia dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Judas es aún más directo. En Judas capítulo 1 versículo 3 la Biblia dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Nótese la frase una vez dada. Esto indica claramente que ningún otro escrito, aunque venga del pastor más dedicado o del más sabio teólogo o cualquier iglesia de cualquier denominación, pueden llegar a poder reflejar completamente la palabra de Dios. La Biblia contiene todo aquello que es necesario para el creyente entienda el carácter de Dios y su naturaleza respecto al hombre y a las doctrinas del pecado. Tal vez los versículos más enfáticos sobre el tema de la suficiencia de la Biblia vienen del libro de los Salmos. En Salmo 19:7 la Biblia dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, y los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. David se regocija en la palabra de Dios, declarando que es perfecta, digna de toda confianza, recta, radiante, iluminadora, firme y totalmente justa. Puesto que la Biblia es perfecta, ningún otro escrito nos es necesario. Hoy en día la suficiencia de la Escritura está bajo ataque y tristemente ese ataque proviene casi siempre de dentro de nuestras mismas congregaciones. Técnicas mundanas de organización, métodos para poder atraer multitudes, entretenimiento, revelaciones no bíblicas, misticismo y consejería psicológica. Todos declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados para vivir la vida cristiana. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Su voz es todo lo que tú y yo necesitamos oír, y las Escrituras son su voz y son absolutamente suficientes. La Biblia es suficiente para salvación. La Escritura es suficiente al punto que uno no puede salvarse sin ella. La palabra de Dios provee todo lo que nos es necesario para la conversión. Es suficiente para provocar el nacimiento del alma nueva en la salvación. Eso no se puede decir sobre cualquier escritura existente. La Biblia es suficiente para nuestra santificación. El Espíritu Santo guió a los escritores bíblicos para completar la revelación bíblica. Podemos confiar en que su acto de inspiración no fue interrumpido o fue dejado sin terminar. En Juan 16:2 la Biblia dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como tal, se sigue quedando que las Escrituras es la obra del Espíritu inspirada por Dios. Entonces, la Escritura es suficiente por su propia naturaleza. La suficiencia de las Escrituras tiene implicaciones importantes para el trabajo del alma, de la consejería. La consejería es el trabajo de poder observar asuntos del alma, interpretar esos asuntos y guiar a las personas de acuerdo con su necesidad. Dios creó el alma de manera que las Escrituras hablan lo suficiente, más que necesario para el asesoramiento. La Biblia
es suficiente. La consejería bíblica nos afirma que todas las cuestiones de la vida, sin importar cuán severas sean, se abordarán de manera suficiente mediante el conocimiento y la aplicación de las Escrituras. La Escritura misma testifica esto explícitamente. Además, el cambio del alma que los individuos logran experimentar en la salvación y la santificación es una demostración de la suficiencia de la misma. La suficiencia de las Escrituras significa que la doctrina de la Iglesia debe ser definida por la Biblia. Hay cosas que la Biblia no dice, pero que nosotros debemos saber. Por ejemplo, no encontraremos la afirmación Dios es un Dios trino en ningún versículo, pero sin embargo muchos versículos demuestran esa gran verdad. Por lo tanto, la doctrina debe ser adoptada. Si una doctrina no está expresamente establecida en las Escrituras o es deducida lógicamente de las Escrituras, debe ser rechazada. Por ejemplo, las Escrituras en ninguna parte enseñan cómo ningún hombre va al Padre sino a través de su Hijo. Así, nadie va a Cristo sino por su madre. Eso no es lo que enseña la Escritura. Pero sin embargo, el Papa León VIII declaró estas palabras en su encíclica Mensaje el 22 de septiembre de 1891, convirtiéndola en una doctrina romana. Roma, por lo tanto, demuestra que ella define su doctrina de una manera contraria a la suficiencia de la Escritura. La suficiencia de las Escrituras significa que la Biblia les permite a las personas tomar decisiones agradables a Dios con una conciencia limpia. Cuando la palabra de Dios satura nuestras mentes, podemos vivir una vida fructífera y próspera, como lo define su palabra. Cualquier esfuerzo por buscar la voluntad o las palabras de Dios fuera de los 66 libros de la Biblia es un repudio funcional de la suficiencia de la Escritura. Las ramificaciones de abandonar la suficiencia de la Escritura son serias. Primero, hay que buscar la voluntad o las palabras de Dios fuera de la Escritura. También eso es negar funcionalmente la inherencia bíblica. Buscar en otra parte palabras de Dios o funcionalmente declara que existe algún defecto en las Escrituras, de modo que debo buscar en otro lugar. Buscar la voluntad de Dios fuera de la Biblia también es negar funcionalmente la inspiración de la misma. Si la inspiración es verdadera, entonces los 66 libros solo son de Dios, lo que significa que no hay nada relacionado con la voluntad de Dios que se pueda encontrar en otra parte. Quinto, buscar la voluntad o las palabras de Dios fuera de la Biblia es también una negación de la autoridad de la Escritura. Y sexto, si creyere que la Escritura es autoritativa, no habría nada fuera de los 66 libros con autoridad divina para abordar la voluntad de Dios. Y finalmente, buscar la voluntad de Dios fuera de las Escrituras es negar que la Biblia es una revelación especial para nosotros. Si yo creyera que los 66 libros son revelación, nunca buscaría algo revelado por Dios en otra parte, porque de hecho no existe tal cosa. La suficiencia de las Escrituras es el resultado de la naturaleza de las Escrituras. Dios nos ha dado su palabra a través del acto de inspiración plenaria verbal. El resultado son los 66 libros de revelación inspirada por Dios. Dios completó el canon cuando concluyó la inspiración. Por lo tanto, la Biblia que tenemos nos es suficiente. Dios no tiene amnesia, ni Él es distraído. Él es un buen pastor. Con su palabra nada nos falta. Por la fe en Cristo entramos en su redil y existimos en los verdes pastos de su palabra. Y espero que esta enseñanza
te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.